entrevista exclusiva con el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, sobre los temas más importantes de la coyuntura política nacional. Además, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, pidió al Congreso revisar la normativa de prisión preventiva. Y también, fiscales llegaron a Brasil para entrevistar a Jorge Barata y otros funcionarios de Odebrecht. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Terminada esta Semana Santa, que hay que decirlo, ha sido complicada, dura para nuestro país, llena de acontecimientos complejos, dolorosos. Nosotros tenemos que continuar como país, seguir adelante y, sobre todo, seguir con las tareas pendientes, como la lucha anticorrupción y las enormes reformas que necesita nuestra sociedad, justamente para enfrentar el futuro con menos altibajos y menos zozobra y con un poco más de predictibilidad. Así que el debate debe continuar, las heridas se irán sanando para quienes han quedado dolidos por lo que ha pasado, para quienes creen que fue un acto de injusticia, para que quienes consideran que fueron maltratados. Hay que mirar hacia adelante, porque lo que no puede detenerse es la lucha anticorrupción y todo lo que se necesita hacer por nuestro país, que es muchísimo. Esto, por supuesto, sin dejar de darles nuestras reiteradas condolencias a la familia aprista por la pérdida que sufrieron esta Semana Santa. El fallecimiento del expresidente García será un hito en la historia del Perú. Pero hoy día estamos justamente para hablar de lo que se viene, de cómo mirar hacia adelante, de qué trabajo tenemos que empezar luego de tanta crispación. Está con nosotros el día de hoy el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, con quien vamos a conversar sobre varios temas importantísimos. Congresista, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Patricia. Difíciles días nos tocaron, ¿no? Muy difíciles. Yo aún me siento conmovido por la desgracia que hemos vivido como país en los últimos días. Nadie puede alegrarse de una situación como esa. Lamento mucho que las cosas hayan llegado a ese extremo, pero como lo dije mediante un tuit, creo que nos debe llevar a reflexionar todos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para construir una sociedad de tolerancia, de respeto, donde sepamos discrepar, pero sin que esto pues nos genere odios enconados, ¿no? Me parece que a 2 años del Bicentenario aún estamos muy lejos de construir esa sociedad, ¿no? La muerte del expresidente García tiene varias aristas, algunas de las cuales se pueden abordar claramente, otras que no nos toca ni siquiera tocar. El aspecto personal, esa es una decisión personal y lo hemos dicho, probablemente la decisión más triste y solitaria que tome un ser humano. Pero está el aspecto político y el aspecto judicial que traen como consecuencia un acto de esta naturaleza. El aspecto político es el primero que me gustaría tratar con usted, es el enfrentamiento natural que se ha dado entre quienes creen que la decisión del señor García estuvo motivada por una injusticia y quienes creen que más bien, lo que cree la gente da un poco lo mismo, pero es importante para saber qué tipo de reacciones puede haber en el futuro, que lo hizo para huir de la justicia. Y estos dos factores que están en la opinión pública es importante mirarlos de frente, porque son los que van a generar opinión y los que van a generar respaldo o rechazo en la lucha anticorrupción. ¿Qué debería pasar después de este hecho trágico con la lucha anticorrupción? Porque está a mitad de camino, ¿no? Primero, que todos tenemos que ser prudentes y ser muy cautos al momento de expresarnos y dar nuestro punto de vista. Aquí, una decisión tan trágica, creo que lo peor que podemos hacer es empezar a buscar culpables en este momento. Hay que dejar que el Ministerio Público haga su trabajo. Tenemos que revisar la manera como los jueces están aplicando las normas y las leyes. Yo escuchaba ahora al presidente del Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo, a varios congresistas, al propio premier, pedir que revisen y, si es posible, que se cambie la norma en el Congreso. ¿Hay una norma? Estoy convencido de que no, el problema no es la norma, no es la ley, no es el artículo del Código Procesal Penal. El problema es el criterio con el cual los jueces aplican esa ley. Si la ley fuera el problema, imagínate, no tuviéramos delincuentes en las calles, el agresor de Arlet Contreras no hubiera sido absuelto en primera instancia. El problema es cómo aplican los jueces esas normas, cómo las interpretan. Ahí radica el problema, y yo creo que más que meternos a modificar o a replantear esta ley, que inclusive más adelante puede ser malinterpretada o entendida por algunos, que las fuerzas políticas que formaron parte de este Congreso
cambiaron esa norma para favorecer a sus líderes que quizás estaban siendo investigados y puede traernos problemas. Creo yo que quien tiene que tomar riendas en el asunto es el Poder Judicial y quizás la Sala Plena de la Corte Suprema para que alinee criterios y no veamos, pues, en algunos casos puntuales, excesos como los que creo que todo el Perú estamos viendo. Se está culpando al decreto legislativo 1307 que fue firmado y además aprobado por el presidente Kuczynski, la señora Marisol Perestello, el señor Zavala, como parte además de una delegación de facultades, que lo que buscaba era que se pudiera proteger mejor la custodia de aquellas personas que pertenecían a bandas criminales, ¿no es cierto? Entonces, si tenías a un narco o a un presunto narco preso por prisión preventiva y a los 9 meses no habías logrado terminar tu investigación, entonces este decreto legislativo te permitía ampliar los casos, los meses de prisión preventiva para casos complejos. Ese es el origen de la ley y además, no quiero hacer chistes crueles ni nada, pero fue dado por el presidente Kuczynski en virtud de una delegación de facultades. ¿Usted considera que eso no es, digamos, el elemento que está provocando estas prisiones preventivas de pronto injustas? Considero que no, porque ese decreto te amplió de 18 a 36 meses como plazo máximo. El problema para casos además complejos. Para casos muy complejos en donde las bandas y organizaciones criminales pues eran de 30 a 40 delincuentes, además distribuidos en todo el Perú. Y para desbaratar esa banda se necesita tiempo. Que recuerdo además el contexto en el que se dieron congresistas Salaverry fue justamente cuando la policía estaba haciendo lo que sigue haciendo las bandas de los no sé cuántos del norte, de Basombrío, efectivamente. ¿No? Y el problema aquí es que el plazo máximo se ha vuelto la norma, la regla. La medida excepcional se ha vuelto lo habitual, la cosa cotidiana, el pan de cada día, cuando no debe de ser así. Hay algunos casos puntuales que bastaría pues con un arresto domiciliario, con reglamentar la ley de los grilletes para que esas personas que están siendo investigadas y con las cuales haya el problema o el temor que haya fuga, bueno, se le tenga identificado y ubicado permanentemente. Con la ley de los grilletes, el Congreso cumplió su parte. Terminaron, aprobada está. Aprobamos la ley, la pelota está en cancha del Ejecutivo. Ahora el presidente Vizcarra sale a pedir reflexión, pero yo le pediría a él más bien que él reflexione y que los ponga, más que reflexionar, a trabajar a sus ministros para que reglamenten rápido esta ley y puedan tener el Poder Judicial una herramienta adicional que les permita, en algunos casos muy puntuales, hacer uso del arresto domiciliario con el grillete, ¿no? Porque recordemos que por cada persona con arresto domiciliario, y esto no es poco, la policía tiene que ocupar a 4 efectivos policiales, 4 al día. Además, ¿no? Patricia, imagínate tú pasar por una prisión preventiva y luego de 24 meses, 36 meses, que te declaren inocente. ¿Quién te devuelve esos 3 años? De hecho, ocurrido. Te destrozan la familia, te destrozan la carrera, la profesión en algunos casos. ¿Y quién finalmente indemniza eso? Nadie. ¿Ustedes considerarían que legislar en favor de que se relajen las penas de prisión preventiva sería una mala señal? Lo que pasa es que por el contexto actual y por la coyuntura, la población puede pensar de que la prisión preventiva son solamente para los casos de lucha contra la corrupción. Y no es así, la prisión preventiva es transversal para otro tipo de crímenes y delitos, sicariato, feminicidio, violaciones, narcotráfico. Entonces, flexibilizar o debilitar esa norma va a implicar que en los otros delitos también se flexibilice y correríamos riesgos de que estos delincuentes finalmente queden libres. Ahora, por eso yo creo que hay que trabajar más en el criterio que deben de tener los jueces para aplicar bien la ley. De acuerdo. Ojo, hay de datos del INPE del 2018, que es la última data que he encontrado registrada, porque obviamente de este año todavía no deben tenerlos consolidados. De más de 80.000 internos, de más de 100.000 internos, de 80.000 internos, solo 50.000 están sentenciados. Claro, hay 35.000 personas en la cárcel sin una sentencia firme. Sin una sentencia firme, ¿no? Imagínate tú el viacrucis que pasa a las familias. No digo que todos sean inocentes, probablemente no.
pero hay un gran número de gente inocente en la cárcel a la cual les estás destrozando la vida. ¿Le parecen injustas las críticas que han surgido, producto del acaloramiento también, muchas de ellas, al trabajo que están haciendo los fiscales Pérez y Vela en la lucha anticorrupción? Se ha llegado a hablar de la Gestapo, de un estado de sitio, de una persecución política. Ni vamos a citar a las personas porque tampoco vamos a darle tanto protagonismo a la euforia, pero... Ni satanizar ni canonizar a los fiscales. Ellos cumplen su labor y pueden pedir finalmente lo que ellos piensen que es lo correcto en esto de perseguir el delito, como ellos dicen, ¿no? Y es su función. Depende del juez evaluar este pedido, esta solicitud, y ver si es que está enmarcado dentro de la norma, ver si es que realmente se cumplen los requisitos del peligro de fuga, de que si va a haber problemas de obstrucción al proceso, a la justicia, y sí es un delito grave. Y el juez tiene que evaluar y en base a eso tomar una decisión. No es porque el fiscal me lo pidió y porque el fiscal tiene una alta aprobación en la población respecto a su trabajo, entonces yo no choco con el fiscal y le doy lo que me pide. ¿Es la prisión preventiva? Si eso está ocurriendo, quiere decir que el Poder Judicial no está haciendo su trabajo. De acuerdo. A pesar de que hay jurisprudencia y hay señalamiento de, por ejemplo, el TC y de la Sala Suprema. Y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además. O sea, tienen a qué acogerse para poder tomar determinadas decisiones. Por supuesto que sí. ¿La prisión preventiva de 36 meses para Pedro Pablo Kuczynski es injusta? Mira, como presidente del Congreso yo no puedo dar un punto de vista, una opinión respecto a un caso en específico. Yo creo que deberían revisarse en algunos casos puntuales los excesos que se han cometido. Usted participó, y se lo pregunto abiertamente porque es una pregunta que muchos se hacen, activamente en el develamiento de lo que habría sido, porque no se ha aprobado aún, un intercambio de indultos por votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Recordemos los famosos Mamani videos, de los cuales además el exministro Bruno Yufra, en su momento, después de que pasó el laberinto, demostró, hay que decirlo con bastante veracidad, de que había habido una edición y un montaje que daba cuenta de que no se decía exactamente no se contaba la historia exactamente como había sido, más allá de que hubiere indicios más que razonables para pensar que efectivamente algo no estaba claro ahí. Y usted fue muy duro en ese momento, muy duro al punto de pedir la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, que se concretó, y de considerarlo una persona corrupta y culpable. ¿Se arrepiente de haber adelantado juicio? ¿Cree que fue muy duro? ¿Actuó como una suerte de censor sobre el expresidente? Bueno, primero que yo, en mi calidad de vocero de Fuerza Popular en su momento, lo que hice fue recibir la información que me entregó el congresista Mamani y hacer una conferencia de prensa para hacer público estos actos, porque eran de interés público, se trataba del presidente y los ministros. Quiero hacer un paréntesis respecto a lo que has mencionado, o lo que mencionó el exministro Bruno Yufra respecto a montajes. Por lo menos en lo que a mí respecta y el equipo de personas que tuvieron el manejo de estos audios y que fueron los que me apoyaron en la conferencia de prensa, no hubo ningún tipo de edición ni montaje. ¿Usted podría asegurarlo? Por lo menos nos entregaron los audios. Lo que a usted le entregaron es lo que se presentó. Y lo que se presentó y lo que escuchamos. Ahora, eso está en poder del Ministerio Público, tendrá que hacer los peritajes del caso. Me imagino que ya los habrán hecho y si determinan que hay montaje, bueno, tendrán que procesar a quienes hicieron el montaje. Pero no me arrepiento de haber hecho público esto porque evidenciaba indicios más que razonables para que el presidente de la República evaluara la decisión que finalmente tomó, que fue la de renunciar, ¿no? Ya será el Ministerio Público y el Poder Judicial que determine si que esto, más que un tema ético, digamos, se enmarca dentro de lo que significa delito. Eso ya no me corresponde a mí como congresista determinarlo, ¿no? Y el comportamiento posterior del congresista Mamani, para cerrar con esta parte de las preguntas, ¿lo ha hecho dudar en algún momento que el material que recibió no haya estado editado? ¿No cree que haya podido ser una manipulación? Porque ojo que se les indicaba a usted como parte del grupo que había mandado grabar a Pedro Pablo Kuczynski. Sí, bueno, han hecho la teoría de la conspiración, pero no, yo desde el primer día he contado lo que sucedió. Él vino, me explicó que lo estaban tentando y yo le dije, mira, yo no voy a salir pues a denunciar como hice en diciembre con la primera vacancia si es que no tengo ninguna prueba. El día que tú me traigas una prueba, por supuesto que yo haré una conferencia de prensa para anunciarlo. Y fue lo que ocurrió, me trajo la prueba y lo anuncié. ¿Qué cosa puede haber ocurrido en el intermedio? Ya dependerá del Ministerio Público que haga los peritajes y determine si que verdaderamente esos audios son legítimos o no. Si me preguntas a mí, por lo que yo he escuchado,
no encuentro ahí que hayan habido cortes ni ediciones, ¿no? De acuerdo. Para cerrar el tema que estábamos conversando, ¿no estaría usted de acuerdo con cambiar entonces la ley sobre prisión preventiva? Que no vaya por ahí. Debilitar o subir la valla o las exigencias para una prisión preventiva también se las está subiendo, no solamente a los casos políticos, sino a los casos de los delitos comunes, graves, como temas, vuelvo a repetir, de violaciones, de extorsiones. ¿Lo consideraría una intromisión además del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial? Intromisión no, porque es parte de la facultad del Congreso revisar y aprobar normas, pero sí que creo que sería un error. Lo que habría que invocar al Poder Judicial para que la Corte Suprema, la Sala Plena de la Corte Suprema, finalmente estandarice los criterios que tienen que ser aplicados por los jueces en estos casos. Muy bien. Su posición es importante, pero a usted le queda presidencia del Congreso hasta julio, hasta que tiene que cambiar. ¿Está usted tentado de probar una reelección? Ojo que el congresista Violeta es uno de los que ya se manifestó junto con otros de que no le parece una buena idea que usted pruebe un segundo mandato. Yo respeto la opinión de Gilbert Violeta. Sé que su bancada está conversando con Fuerza Popular para hacer una coalición. Me parece bien, es parte de la práctica democrática. Además, Juan Chepú me parece un político y congresista de primer nivel y sería un lujo tenerlo como presidente del Congreso. En lo que a mí respecta, lo he dicho ya, me preocupa sí que la mesa directiva caiga nuevamente en manos de Fuerza Popular porque podrían quedarse frustradas algunas decisiones que hemos tomado y que han permitido tener una gestión más transparente, que han permitido sacar adelante reformas importantes, que han permitido darle estabilidad y gobernabilidad al país. Hemos construido una nueva relación de respeto mutuo con el Ejecutivo. Acuérdate tú los niveles de confrontación que habían antes. Me preocupa eso. Pero de ahí que la mesa pueda ser tentada por otros congresistas, no solamente Juan Chepú, Víctor Andrés García Belaúnde y otros más, bienvenido sea, ¿no? ¿Se da cuenta qué raro es nuestro país? Usted salió elegido como parte de una mesa de Fuerza Popular y hoy le preocupa que Fuerza Popular regrese al Congreso, a la mesa del Congreso. Y ahora el que podría ser además candidato del fujimorismo puede ser Juan Chepú, que a su vez era congresista del partido del señor Vizcarra. Es decir... Bueno, lo que pasa es que... ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de carrusel es el Congreso de la República? No, lo que hay que ver es quiénes son los que se han alejado de la línea de principios que finalmente fue lo que nos animó a participar en ese partido político. Uno no es parte de una manada, ¿no es cierto? Uno es una persona pensante y finalmente mi compromiso, hablo por mí, está con el país. Pero yo soy presidente de un poder del Estado y mi compromiso está con el país, con hacer las cosas que el país necesita para su desarrollo, para que podamos convivir en armonía, para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Se lo hemos reconocido y hemos hasta celebrado la disposición cuando usted ha llegado al Congreso, pero créame, congresista Salaverry, que cuando usted era vocero y formaba parte de la bancada fujimorista, voy a usar el término que usted ha usado, era de los personajes más complicados de la manada, es decir, de los más difíciles de torear, de los más tercos, de los más agresivos. O sea, ¿por qué tendríamos que creerle ahora? Pregunto, que este cambio no fue circunstancial porque era presidente de la mesa directiva del Congreso y que no está en su esencia ser así como era, ¿no? Porque como vocero, portavoz de una bancada, yo estoy en la obligación, tengo la responsabilidad finalmente de transmitir la posición de la bancada. Cuando uno pasa a ser presidente del Congreso, uno no solamente representa a esa bancada, representa a los 130 congresistas, representa un poder del Estado. Y uno tiene que finalmente tomar decisiones pensando ya no en qué beneficia legítimamente a tu bancada o a tu partido, sino en qué beneficia al Perú. Pero ahí hubo un error, ¿no? Yo creo que la bancada fujimorista se alineó, y por eso están como están, demasiado en sus intereses y se sintió que no contribuían en nada al país. ¿Cometió usted ese error? ¿Formó parte de ese error? Bueno, por eso es que en su momento yo pido licencia para poder tener la autonomía y la independencia de poder tomar las decisiones más objetivas y más equitativas posibles. Y entonces, lamentablemente no se me comprendió y se me presionó y se me arrinconó con una moción de censura. El propio vocero de Fuerza Popular, Carlos Urbino, ha dicho que ese fue el objetivo, que yo renuncie a Fuerza Popular, en lugar de sentarse conmigo y decirme, mira, Daniel, ya no te queremos sacar, renuncia. Utilizaron una herramienta constitucional, reglamentaria del Congreso, me pusieron
moción de censura y obviamente por dignidad tuve que renunciar al partido, ¿no? De acuerdo, recordamos el suceso. Ahora que termine su presidencia en el Congreso, pero no nos ha contestado si piensa tentar o no. Está claro que con Fuerza Popular no hay manera, pero habría una mesa, ¿le gustaría encabezar una mesa multipartidaria? Faltan 3 meses. Un político, si algo he aprendido en esta vida es que un político no puede descartar ninguna situación. Más que de mí depende de la coalición que se pueda conformar, armar y que finalmente esta coalición en las bancadas me propongan. Si no me lo proponen, igual con todo gusto apoyaré la propuesta, digamos, que nos asegure y nos viabilice poder seguir en este camino que hemos emprendido en la mesa directiva. ¿Apoyaría la misma propuesta que apoye Fuerza Popular o para usted sería, porque es probable que Fuerza Popular no vaya con candidato propio, que vaya proponiendo un candidato, podría ser Chaputo, podría ser Olechea, no sé, estoy echando nombres, ¿no? Tendríamos que ver cómo se conforma esa lista y quién es la que la preside. De acuerdo. Algunos aspectos importantes que tienen que ver con lo que usted se ha pronunciado por la transformación de Fuerza Popular. Coincido con usted en que este relanzamiento de Fuerza Popular ha sido como raro, ¿no? Es como, no sé, como cuando una reencarnación. Como cuando la Guerra de las Galaxias un día, después de ver 3 capítulos, empezó a pasarte como en el comienzo, ¿no? Es como que se hubieran dado una voltereta, una precuela, no una secuela. ¿Cómo evalúa esta suerte de involución? Porque hay una mirada hacia adentro, ¿no? Están en todo su derecho de reperfilar, digamos, cuál es su posición en el escenario político. Creo yo que ellos a lo que están apuntando es a poder no solamente pasar la valla electoral 2021, sino lograr una bancada que les permita tener presencia en el escenario político de aquí del 2021 para adelante. Y hay un voto duro fujimorista, que es el voto albertista, y están apostando a él. Por eso decía Luis Galarreta que no había sido bueno desalbertizar el partido. ¿Quién es el rostro de ese nuevo fujimorismo a su criterio? ¿O quién pretende ser el rostro? Keiko no es. Lo que pasa es que con Alberto Fujimori hay cosas buenas. Bueno, no me corresponde analizar la decisión que han tomado, yo la respeto, ¿no? Pero también cargan una mochila muy pesada que durante estos 18 años Keiko ha intentado una y otra vez quitársela. Y lo único que ha hecho es aumentar, ¿no? Entonces habría que ver si esa albertización viene acompañado también de las prácticas que se tuvieron en los 90 o es la albertización solamente de lo bueno de ese periodo. Eso lo sabremos de aquí para adelante de la manera como se vayan comportando. Lo que yo he visto es que más allá del discurso, en las acciones, digamos, siguen siendo las mismas, ¿no? ¿Cuán difícil es estar en el fujimorismo y no contagiarse de esta suerte como de cosa bastante agresiva, autoritaria que tienen? Yo respeto mucho a los fujimoristas, tengo dentro de la bancada fujimorista gente con la que me llevo muy bien, gente con la que no me llevo muy mal, a los periodistas no les caemos bien a todos los congresistas y viceversa. Eso no quiere decir que no podamos trabajar y no nos podamos hacer preguntas y entrevistas, pero sí yo he visto transformaciones, la verdad que me resultan hasta el día de hoy inverosímiles, de congresistas que conocí en otros contextos, en otras bancadas, sufrir una suerte como de fujimorización que tiene que ver con ese comportamiento que yo le recordaba, con un comportamiento agresivo, con un comportamiento en el que el otro parece siempre ser el enemigo. No digo que no tengan siempre razón de contestar con esa fuerza, pero ¿cuán difícil es estar metido en ese contexto y no terminar así? En política en general es muy difícil participar en política, es muy difícil ser miembro del Congreso de la República. En mi caso, imagínate tú, presidir este Congreso no ha sido fácil, no ha sido sencillo. Desde el primer mes teníamos mensajes a la nación que todo el mundo anunciaba el cierre del Congreso. No es sencillo, no es fácil. Más aún, yo entiendo a los fujimoristas porque tienen toda esta carga, ¿no? Y ahí hay que reconocerlo, hay un grueso de la población importante que, digamos, no simpatiza, no coincide con su posición, con su pensamiento, y convivir, no voy a decir con ese rechazo, pero convivir con esa parte de la población, que no es pequeña, es bien complicado. Es difícil, de acuerdo. Pero hay una suerte de sensación o de apuesta probablemente equivocada, no sabría decirlo con seguridad, que a veces uno siente que
se han dividido el mundo, no solo ellos, sino del otro lado también. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Como que no hubiera términos medios, como que no hubiera posibilidad de discrepancias y convivencias. Y se lo digo porque a usted lo tildaron de traidor, ni bien marcó un poco su distancia. ¿Es así? ¿Se está con los fujimoristas o se está en contra de ellos? Pero no, esto no es solamente no es solamente discurso del fujimorismo. Tengo que admitirlo que también hay otros sectores que dicen, pues, o eres antifujimorista o antifujimorista. Por eso le decía, del otro lado también pasa. ¿No? Sí. Pasa en todos lados. Lo que nos falta es más tolerancia para respetarnos entre nosotros, para aceptar que discrepamos, para aceptar que somos parte de un mismo país, que tenemos que todos trabajar para sacar adelante este país. Tú piensas distinto a mí, pero vamos encontrando qué cosa nos une y en base a eso construyamos algo positivo. El problema es que solamente nos hemos enfocado en los últimos años en fijarnos en qué cosa es lo que nos diferencia y ahí empezar a atacarnos y empezar a socavar y a erosionar. Y es por eso que no avanzamos como país. Te decía, estamos a 2 años de llegar a nuestro bicentenario y tenemos una sociedad. Ahora leí un artículo de Beto Ortiz, permíteme mencionarlo. Por favor. Realmente, ¿qué país somos? Un país que mata a sus ciudadanos. Somos una sociedad malsana, una sociedad de odios enfermizos. Empecemos a dejar de lado esos odios y empecemos a fijarnos en qué es lo que tenemos que hacer para dejarle un mejor país a nuestros hijos, a las próximas generaciones. Sinceramente, yo no he tomado la decisión de participar en política para ver cómo me tumbo al del costado o que mis odios afloren para ver cómo destruyo a mi oponente. No fue mi motivación, nunca, no la es ahora. Sin embargo, no pareció así en un momento y sí lo parece ahora. Y es interesante porque hay una suerte de evolución. Preguntas en ese sentido. Usted ha buscado, y eso no se lo puede negar, ciertos mínimos y consensos para poder salir adelante con el Ejecutivo. Y curiosamente, en ese proceso lo han acompañado más de lo que lo han abandonado en el Congreso de la República. Con sus discrepancias o no, ha tenido un grupo numeroso que ha seguido un poco esta idea. ¿Cuáles son los pendientes urgentes del Congreso con los que usted quisiera llegar a julio, sí o sí? Bueno, aprobar la última ley que queda del paquete de 8 normas que envió el Ejecutivo, que respecta al nuevo sistema para delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, que está en cuarto intermedio, y ojalá la presidenta de la Comisión de Constitución tenga rápido el texto sustitutorio para aprobarlo. O sea, cerrar con la reforma de justicia. Me da gusto ver que ya se lanzaron los requisitos, la convocatoria para la nueva Junta Nacional de Justicia. Eso también es un logro de este Congreso. Iniciar cuanto antes la reforma política. El paquete de la reforma política presentado por este grupo de independientes, ¿le parece satisfactoria? ¿Cree que va a tener, qué puntos le parecen los más álgidos o los más complejos para debatir en el Congreso de la República? He tenido varias reuniones con Fernando Tueste y con su equipo, así que tengo una lectura muy clara de lo que han presentado. Hay algunos temas, por ejemplo, con las reformas constitucionales para lo que tiene que ver con la vacancia por incapacidad moral o por el tema de las cuestiones de confianza, la bicameralidad misma. Hay varios temas que creo que van a ser los más álgidos, pero hay otros que me parece que es beneficioso para el sistema democrático de nuestro país. Reducir la valla, por ejemplo, para la inscripción de nuevos partidos políticos, tener un proceso de elección interna llevado adelante por el OMPE, en donde participen todos los ciudadanos, no solamente los militantes. Creo que se fortalece el sistema partidario político, ¿no? La eliminación del voto preferencial. La eliminación del voto preferencial, digamos, en la segunda instancia, pero en la primera instancia, en la elección interna, sí vas tú con voto preferencial. Que es lo importante, ¿no? Para que se arme una lista. Luego ya va con lista cerrada, para que esta lista no sea armada a capricho, a criterio de una cúpula. Entonces, por eso me parece positivo. Ahora, ¿qué tanto de eso vaya a avanzar o no? ¿Cuántos de los partidos políticos que están en el Congreso quieran mantener el statu quo? ¿Cuántos quieran realmente reformar nuestro sistema político? Lo veremos en las próximas semanas. Hay que decirlo con claridad y hay que decirlo, aunque suene duro y triste. Nos quedamos sin líderes políticos porque falleció Alan García, Keiko Fujimori presa, el señor Ollanta también con procesos abiertos de corrupción, Toledo fugado. Por donde miramos, tiene ahí, digamos, las caras que solíamos ver en las cédulas de votación en los últimos años ya no van a aparecer.
¿Le interesaría tentar a usted una carrera política que vaya más allá? Pues no puede volver a ser congresista. ¿Le interesaría un gobierno regional? ¿Le interesaría la presidencia de la República? ¿Mira su carrera política hacia el futuro con ese tipo de interés? No, sí, yo no te voy a ser hipócrita. Yo no me voy a retirar de la política el 2021. Tendré que encontrar un espacio en el cual yo pueda trabajar para mi país. ¿Cuál es ese espacio? Todavía es muy prematuro. Faltan 2 años. Todavía me queda hasta julio al frente del Congreso y 3 meses en el Congreso es una eternidad. Así que cuando tú me hablas del 2021, yo siento que es algo que va a pasar de acá a 15 años más o menos. Yo espero terminar mi gestión con un Congreso con mayor credibilidad, con mayor aprobación. Mira, lo recibí en 6%. La última encuesta de Ipsos pone ya al Congreso en 19%. Estamos muy por encima de la media latinoamericana, que es 14%. Es bajo aún, pero es un problema del desgaste de la clase política mundial y más fuerte aún en Latinoamérica. Así es que con 4 reformas constitucionales que han ido a referendo, con la reforma política, con la ley del uso del plástico y otras leyes, la ley de la autoridad del transporte urbano. Hay una serie de normas que hemos aprobado que a mí me llenan de satisfacción que se hayan aprobado en mi gestión. Con el concurso público que vamos a sacar y vamos a lanzar de acá unos días para acceder a las plazas del Congreso y ya no accedan pues a través de acuerdos de mesa. Esas son las cosas que me llenan de satisfacción y que hasta julio espero concretar. ¿Y cómo hace para convencer a todos de que este es el Salaverry y no el que vimos primero, el que seguiría como el político que el Perú quiere para determinado puesto? Muy fácil. El Salaverry vocero era un Salaverry que estaba mañatado, en el buen sentido de la palabra, por las decisiones de la bancada. La bancada decía blanco y yo no podía salir a una conferencia de prensa y decir negro. Yo tenía que transmitir la decisión de la bancada. El Salaverry presidente, me suena medio ridículo hablar en tercera persona, pero el Salaverry presidente del Congreso parece futbolista. Tiene más independencia, más autonomía para tomar la decisión. ¿Es más usted? Soy yo, sí, definitivamente. Bien, interesante. El otro día alguien decía, si postula para la presidencia en el 2021 Forsyth, Del Solar y Salaverry, ¿va a aparecer este grupo de los tenores, los 3 tenores? Una broma no viene mal para aligerar un poco los tiempos en esta época. Congresista Salaverry, de verdad que termine usted su mandato como presidente con el ímpetu que lo ha estado haciendo y sobre todo creo que lo que más necesita la población es ahora concentrarse en sacar adelante las leyes que están pendientes y que son importantes. Por supuesto, coincido contigo. Muchas gracias. No, gracias a usted. Estaremos siempre pendientes del trabajo y nosotros le agradecemos su presencia en el programa. Nos vamos a una pausa. Volvemos rápidamente. Juan de la Puente con nosotros para el análisis político. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo. En mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para estar preparada. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Si estás pensando en refinanciar tu deuda, tienes que tener en consideración algunos temas. Por ejemplo, el refinanciar significa que no estás cumpliendo con el plazo pactado con el banco. Es decir, inicialmente pactaste 12 meses, ahora le estás diciendo para pagarle en 16. La institución financiera está obligada a reportarte de una manera negativa ante una central de riesgo. Pasarás de calificación normal a una calificación de cliente con problemas potenciales. Una opción para esto es que tú puedas vender tu deuda a otra institución del sistema financiero. De esa forma, no serás calificado de una manera negativa. Si se trata de una tarjeta de crédito en la cual vienes haciendo el pago revolvente, es decir, el pago mínimo indispensable, puedes hacer lo mismo. Puedes venderlo también a otra institución y poder ahorrarte un dinero en los intereses que estás pagando. El Perú tiene un gasto público en educación de 3.011 nuevos soles por cada alumno, hasta 4 veces menos que en Chile. Con miras al Bicentenario, una reforma educativa que invierta en las necesidades de alumnos y maestros es primordial para seguir avanzando hacia una mejor sociedad. RPP presenta el segundo Foro Integración al Bicentenario, porque un Perú de futuro se construye con una educación de calidad.
Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP. Con el compromiso de Movistar. Ha sido un fin de semana complicado para todos y una de las cosas que más debiéramos tratar todos en momentos como ese en el que nuestro país pasa por sacudones tan fuertes, por momentos tan dramáticos, porque la muerte del expresidente García, pues cada uno puede tomársela como quiera, como lo sienta. Hay gente que quiere ver ahí un héroe, hay gente que quiere ver ahí un villano. Eso es algo absolutamente natural, pero como país, no como personas, como país nos ha dicho algo muy fuerte. Ha sido un remesón muy fuerte. Y en lugar de llenarnos de memes, de frases que insultan en Twitter, de filosofía en 140 caracteres, tal vez es el momento de reflexionar sobre qué está pasando. ¿Qué está pasando con el enfrentamiento entre peruanos? ¿Qué está pasando con la lucha anticorrupción? ¿Qué se nos está desmoronando? Y yo siempre recurro a Juan de la Puente, que es como una suerte de confesor personal, porque me ayuda a entenderlo prácticamente todo y porque me parece que las reflexiones sensatas son lo que necesitamos en momentos tan turbulentos. Juan, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Patricia. ¿Qué somos después de de esta Semana Santa tan dura? Somos un país entre polarizado y fragmentado, porque hemos tenido como estas, quizás no con la misma dimensión, emociones muy profundas en los últimos años. Y lo que ha sucedido con el presidente García es una emoción violenta, rápida, por lo trágico y al mismo tiempo por la implicancia de García. Es un político con 40 años de vigencia en el Perú, muy conocido por todos, polémico. Y bueno, creo que hemos tenido dos etapas. La primera ha terminado y está empezando la segunda. La primera fue muy violenta como hecho y como interpretación. Y si bien es cierto que hubo intentos de una discusión del porqué del suicidio del presidente, con críticas al expresidente García, gente a favor, en contra, también ha habido una discusión que se ha producido en la vida cotidiana de la gente durante 10 días, atávica, tribal, que ha demostrado que no hay respeto, ¿no? Sí, salvaje, y que no hay respeto a la muerte, y que es propio de sociedades profundamente fragmentadas. El enfoque de derechos es un enfoque universal, es un estándar para el mundo, implica la defensa de la vida, pero no hay defensa de la vida si al mismo tiempo no hay respeto por la muerte, porque el respeto por la muerte implica también el reconocimiento de las víctimas, de los sobrevivientes y de la reparación y de la justicia. Entonces, cuando veo que se produce una discusión muy tribal y muy atávica en relación a la decisión del presidente, incluso estando yo en desacuerdo con esa decisión, he leído a gente que en el fondo ha hecho escarnio del expresidente García. A mí me parece que hay como un desencuentro entre la idea de discutir esto formalmente como país y esta vida cotidiana. Pero eso ha pasado y creo que estamos entrando a una discusión mucho más serena y reflexiva sobre el hecho, pero también sobre el futuro, ¿no? Esto es como un tsunami, ¿no? La ola ya golpeó fuerte y ahora hay que un poco reconstruir y mirar qué es lo que nos queda, porque ha habido una confusión, me parece grave, entre respeto a la muerte y endiosar o divinizar a un personaje que sabemos todos era polémico. Respetar a una persona que ha fallecido no quiere decir olvidar cualquiera de las críticas que hayamos tenido con él en vida. Y justamente eso es lo que nos toca ver hoy con más calma. ¿Por qué García generaba esta suerte de enfrentamiento tan poderoso en la sociedad? ¿Por qué es un tipo sobre el cual ha girado la política durante tanto tiempo? ¿Y por qué se retira de la vida política, vamos a decirlo de esta manera, así? ¿Qué cosa está pasando con nuestro país para que un personaje que era un factor determinante en la vida política, para lo bueno o para lo malo, escoja usted el lado que le provoque, decida quitarse la vida antes de continuar en ella, ¿no? Supongo que mucho tiene que ver también con los orígenes del personaje, ¿no? García viene de un partido que fue durante décadas perseguido y viene de las profundidades de un sistema político excluyente y es el líder que lleva a ese partido proscrito 2 veces al poder. Abimael Guzmán viene de Ayacucho, de las profundidades de Ayacucho. Ollanta Humala viene del ejército, ¿no? Es decir, hay que mirar también de dónde viene el personaje. Y en el caso específico de García, yo creo que nadie como él simboliza un sistema político que está en crisis, que tiene un liderazgo
que ya fue derrotado por el referéndum del 9 de diciembre del año pasado, y también encarna eso en su condición de expresidente, porque el presidencialismo peruano ha sido un presidencialismo muy moderado, tiene en el presidente una figura central, para bien o para mal. Hay presidentes que terminaron mal, como Belaúnde, pero sobre él había un recuerdo, yo diría hasta bucólico, hasta su muerte. Pero después de Belaúnde, todos los presidentes, todos han sido objeto de una dura confrontación, probablemente porque ya desde el 80, con la crisis económica, con el terrorismo y con la falta de sindéresis del sistema político, es muy probable que este sistema ya entró en crisis y García de algún modo lo simbolizaba, ¿no? Qué interesante, porque efectivamente García simbolizaba la crisis de un sistema presidencialista. Es curioso, porque acabamos de superar un aniversario histórico sobre nuestra vida democrática. ¿Cuántos años son? ¿20? Acabamos de pasar el récord de tantos años sin un golpe militar, ¿no es cierto? Sin embargo, no es una... Escuchaba que Fernando Carballo decía en la mañana, ojalá sigamos así. Yo le decía, ojalá sigamos, pero no así. No han sido una etapa democrática fácil, ni liviana, ni siquiera digna de recuerdo. No hemos tenido golpes militares, pero hemos tenido cosas terribles, sí, ¿no? Pero al mismo tiempo García también expresa el liderazgo de un partido plebeyo, el APRA. Él mismo es un plebeyo por sus orígenes. Además era un político cunda, no un político sagaz, hablaba bien. Y de algún modo, desde 1980, me parece que es el político más importante de estos últimos 40 años. Yo no sé cómo lo recordará la historia, pero que ha sido hasta ahora el político el más importante. Me parece, sí. Y de figuras de la historia, buenas o malas, pero figuras de la historia de los últimos 40 años, tenemos a García, tenemos a Fujimori, tenemos a Mario Vargas Llosa y tenemos a Ismael Guzmán probablemente. Y en ese grupo de 4 se encuentra en una ubicación muy destacada García. Y antes de que empiecen la filosofía de 140 caracteres a tergiversarlo todo, no es que estemos diciendo que se trata de 4 personajes que estén ni comparables ni al mismo nivel, simplemente de personajes que han marcado la historia de este país por distintas razones, en distintos momentos y eso porque como se ha recurrido mucho al llamado de la historia en los últimos días, y yo quisiera decir que a veces daba la impresión que había gente que, ubicados en el año 2019, ya querían que la historia, ¿no?, pronosticar la historia de los próximos 30 años. Y la historia es muy caprichosa. Las élites peruanas, por ejemplo, en algún momento quisieron cubrir, opacar y que se olvide Velasco. Y Velasco ha derrotado a las élites porque es un presidente reconocido. Y las élites peruanas querían que se recuerde al presidente Leguía. El presidente Leguía no es recordado. O sea, el último gran historiador del Perú que ha reconocido a Leguía ha sido Basadre, pero la historia no reconoce mucho a Leguía y debería reconocer porque fue un gran modernizador. ¿Qué imagen tenemos del presidente Prado? El presidente Prado, que se divorció de su esposa por el Vaticano para casarse con la nueva. No rajes que era mi tía la nueva. No, sí, pero no lo digo en el sentido sino, y además la foto, esa famosa foto, ¿no?, del vestido como un presidente prácticamente europeo. Claro, como era, volvió el circo, ponía caretas, porque, ¿no? Por lo menos desde los 60 y con más fuerza en los 70, la historia forma parte de las ciencias sociales en un sentido crítico, ¿no? Eso me parece interesante, porque tú no pasas a la historia como lo has planeado, ni siquiera como lo planean los historiadores, ¿no? O sea, ¿por qué recordamos al presidente Leguía? Por haber estado 11 años como Fujimori en el poder. Sí, ¿no? Tuvo su constitución, hizo una avenida por ahí. ¿Por qué recordamos al presidente Odría? Por las grandes unidades escolares, el seguro social, las unidades vecinales en el caso de Lima, y por esa frase, obra, hechos y no palabras. Belaúnde, tienes la carretera marginal. Velasco, la reforma agraria. Ya, yo no sé por qué será recordado el presidente García de aquí 25, 30 años. Los historiadores dicen que de 20 años para adelante es historia. Probablemente no se ha recordado ni por su segundo gobierno ni por el primero, de repente por el presidente que se suicidó. O sea, es decir, caprichosamente recurrir a un debate frenético sobre cómo recordar la historia al presidente García me parece que es un error. Nosotros sentados en el año 2019, porque además la historia no los hacen como antes los cronistas e historiadores.
lo hacen también los sociólogos, los antropólogos, lo hacen los literatos, están las novelas de Vargas Llosa, ahí están los libros de Gregorio Martínez, ahí está Redoble Porrancas, ahí están las 3 novelas de Vallejo, especialmente la última, El mundo Sancho de Geno. Es decir, la idea que la historia de los historiadores es muy relativa, y también lo hacen los medios, y en este punto también la teoría marxista tiene razón. También lo hacen las masas con el boca a boca. Y con las redes sociales. Nada ha resultado más interesante en el fenómeno de las redes sociales, que yo miro últimamente un poco con espanto, pero con mucha curiosidad. Lo del espanto no es peyorativo, sino como con mucha impresión. Es la facilidad con la que pasas, no te digo, a la historia sería, pasas de moda en 24 horas, lo que parece un hecho escatológico que va a marcar y que se vuelve materia de discusión durante 2 días, se vuelve nada al día siguiente porque un perro cruzó mal la pista y lo atropelló un presidente, ¿no? Hay gente que confunde la histeria con la historia. De modo que tengo la sensación que en esto hay que ir con calma, pero sí reivindico el sentido humanista de tratar esto con mucho respeto, porque el mismo respeto por la vida obliga al respeto por la muerte. Por supuesto. Ahora, y dices una cosa interesante, la muerte del expresidente García, estamos hablando, repito, con todo el respeto del mundo, en un sentido además de análisis, puede ser una especie de símbolo, de simbología, de metáfora, mejor dicho, de lo que está pasando con el presidencialismo en el Perú, ¿no es cierto? Siendo el personaje central de lo que ha significado la política, por lo menos de los últimos 20 años en el Perú, y alrededor del cual ha girado la discusión política, porque hay que decirlo, cuando García estaba en el poder, acaparaba la atención, y cuando no estaba en el poder también era un actor fundamental. Es como que ya no había más espacio para ese tipo de política. Si nosotros revisamos a los candidatos de la última cédula electoral, la última en la que tuvimos que marcar, García no está, Pepe Casa con prisión preventiva, Keiko Fujimori está presa. De hecho, ya se produjo una renovación del sistema político. El presidente de la República tiene 54 o 55 años y el premier no llega a los 50. Y creo que caminamos a una renovación también generacional. Fastidiaba ahora yo al presidente del Congreso porque decía que alguien hacía la broma de que si postulaban del Solar, Forsyth y Salaverry iban a aparecer pues como, no sé, como un grupo como de los tenores, los cantantes, ¿no? Tienen una pinta así de juvenil. Cierto. ¿No? Ahora, tú hablabas de los símbolos. Y la muerte de García es también interpretada como la muerte de alguien que tenía poder, de un poderoso, que es distinto a la muerte de alguien que no tenía poder, que podría tener alguna otra actividad. En ese sentido, tengo la sensación que quizás la desaparición física del presidente García nos coloca en la discusión sobre el presidencialismo en el Perú, y he visto materiales sobre el presidencialismo en América Latina. Hay por lo menos 24 presidentes de América Latina que están enfrentando investigaciones y procesos anticorrupción. 5 muy cuestionados en el caso del Perú, bueno, ahora en vida 4. Y creo que hay una discusión sobre qué hacer con el presidencialismo en América Latina. De hecho, tanto para aquellos regímenes con un presidencialismo fuerte, como Costa Rica, como Chile, o aquellos que tienen un presidencialismo muy moderado, como el Perú, ¿no? Pero, digamos, sí, Odebrecht, lucha contra la corrupción, todo, pero acá hay una discusión también de fondo de cómo renovar el sistema político. Y además en sociedades más diversas, en sociedades donde hay menos homogéneas, más grupos de intereses distintos, el presidencialismo nunca parece la mejor opción. De hecho, funcionan mejor los sistemas parlamentarios donde cada cuota de representación tiene su cuota de poder, ¿no? Sí, es cierto. Aunque ¿no? América Latina, de México hacia abajo, salvo aquellos países que fueron colonizados, que fueron colonias francesas o inglesas, todos son presidencialistas. Y el único país que le quiso hacer un guiño al parlamentarismo en el siglo XIX, que fue Uruguay, le fue muy mal. Pero incluso en los países que fueron parte de la cortina de hierro, ¿no? Con la llegada de la democracia, no han caminado hacia el parlamentarismo, han caminado hacia un presidencialismo incluso mucho más duro, como hoy es el caso de Polonia y el caso de Hungría. Esto digamos, el asunto del presidente García sí tiene una enorme implicancia en la discusión sobre la renovación de la política, porque García fue 2 veces presidente, figura destacada durante 40 años, pertenece a un partido que es, a pesar
o con sus aciertos y a pesar de sus errores, un partido republicano, un partido republicano, el APRA no es un partido insurreccional como lo fue en inicio, y entonces sí merecemos una discusión de esta naturaleza, ¿no? De acuerdo. Algunas de las reformas políticas que se han planteado en la Comisión Tuesta podrían ayudar a virar en quitarle este peso a un sistema presidencialista, porque pasar a un sistema parlamentarista va a ser, pues no, es así que es una reforma que casi nos haría volver a empezar. Pero, por ejemplo, el hecho de que no coincida la elección de congresistas con la de la primera vuelta presidencial. Esa es de alguna manera, que se haga en segunda vuelta o que se haga separado del presidente, es una manera de decirle al ciudadano, tú elige el contrapeso, ¿no? Totalmente de acuerdo. En general estoy de acuerdo con todas las reformas planteadas por la Comisión Tuesta. Yo hubiera querido que una de esas reformas, una de las reformas fuese modificar el artículo 108 de la Constitución para que se supere el veto parlamentario, el veto presidencial a una ley con 2/3 y no con mayoría absoluta como es, porque eso ha debilitado mucho la función presidencial. Pero ellos, por ejemplo, plantean de que se elimine el voto de confianza. Y eso me parece muy importante, ¿no? O sea, que la decisión del Congreso en relación al gabinete no implique este juego de la espada de Damocles. Si tú me censuras 2 gabinetes, yo te disuelvo. Y entonces, porque el Parlamento también ha desarrollado lo que yo denomino una inteligencia criminal. Porque en el caso de René Cornejo, premier, y Ana Jara, premier, votaron ámbar. Y ellos se interpretaron en base a un documento de la Comisión de Constitución como que ámbar es no haber votado. Es no haber votado, cuando en realidad si nos atenemos a una discusión jurídica real, salvo el verde, todo lo demás ámbar, es no. rojo, morado, azul, es no. Así es. Pero tuvieron en vilo al sistema. Nuestro equilibrio de poderes es muy interesante. No es muy confrontador en ese sentido el mandato constitucional. Obliga a mucha cooperación. Pero creo, probablemente quizás lo digo con el sesgo de que yo soy presidencialista, pero creo que debería fortalecerse la presidencia de la República, porque si no vamos a tener dificultades como ahora, ¿no? Un presidente en quien se concentran expectativas y al primer error cae. Por supuesto. Yo digo en broma y en serio, el presidente en el Perú no puede tener más del 50% de aprobación, porque después la caída es muy dramática. No, además porque le disparan, pues, ¿no? Porque se convierte en blanco fácil. Y más ¿no? en un momento ahora que hay un vacío en la oposición, no hay líder de la oposición, precisamente García intentaba hacerlo, no hay líder de la oposición, y entonces el liderazgo del presidente era solitario y muy personal, pero cuando el presidente va cayendo a 42, 44, 39, sí entonces se genera una turbulencia que no deseable, ¿no? Uno de los grandes derroteros de Vizcarra, que está empezando a desgastarse no como lucha, sino como tema, porque hay cosas que son importantes que se sigan trabajando, pero que dejan de ser, vamos a decirlo frívolamente, sexys, ¿no es cierto?, para el discurso político, es la lucha anticorrupción, porque el peso de la lucha anticorrupción cae y recae sobre Fiscalía, y los grandes héroes de la lucha anticorrupción son Vela y Pérez, hay que decirlo con claridad, ellos son los protagonistas. ¿Cuánto puede afectar este remesón del fallecimiento de García en el trabajo de los fiscales? ¿Qué trabajo toca ahora hacer para que no se culpe a la justicia o no se vea a la justicia como esta especie de ogro persecutorio que puede conducir a las personas a la muerte? Yo creo que estamos en un momento crucial donde lo que hay que salvar es la lucha contra la corrupción. Y la única manera de salvar la lucha contra la corrupción es hacerla legítima. Y yo tengo la impresión, por ejemplo, que tanto en la prisión preliminar de PPK como en la prisión preventiva hay errores serios. Y entonces no se puede legitimar la lucha contra la corrupción con estas decisiones que en general pueden ser son consideradas excesivas. Ya el año 2013 y después el 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, no un colegio de abogados, no un juzgado nacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha señalado que tiene que haber un mínimo de racionalidad para aplicar estas medidas. Y a mí me parece que la casación que acaba de hacer hace 20 días, 15 días, la Corte Suprema es muy interesante. Muy importante. Digo esto ¿por qué? Porque el presidente del Tribunal Constitucional le ha dicho al Congreso que evalúe el tema de la prisión preventiva. A mí me parece que sería un error. Lo acaba de decir Salaverry, lo acaba de decir, perdón, pero con la ley no hay nada de malo. Es la aplicación de la ley la que están haciendo mal. Porque además tú le darías la llave de la lucha contra la corrupción a un poder del Estado que ya tiene muchos problemas, que está confrontado a una serie de cuestionamientos y, digamos, complicarías el asunto. Además, a la primera reforma que le hagan que favorezca a un narco,
van a enseñarlos a ellos, porque cuando tú relajas, no relajas para PPK, relajas para quien le caiga, Sí, ¿no? y además porque es cierto que ahora sí mucha gente se interesa en la prisión preventiva porque afecta pues a políticos poderosos. Pero la prisión preventiva es un tema que viene desde hace mucho tiempo. Y Juan, cuando esto afectaba a gente que no tenía poder, ahí nadie se preocupaba por la prisión De preventiva. 80.000 personas en las cárceles en el Perú, 30.000 están sin sentencia. 30.000 están sin una sentencia condenatoria. Ahora, yo ¿no? como abogado que adscribe al derecho penal garantista, yo sí creo que debería estudiarse y aplicarse la casación de la Corte Suprema. Por ejemplo, en el asunto de la prisión preventiva, por ejemplo, el tema del peligro de fuga. No puede haber peligro de fuga si es que tu esposa es extranjera y está radicada en otro país. No puede haber peligro de fuga si tú tienes 81 años y no tienes trabajo conocido porque de repente ya eres pensionista, por ejemplo. Entonces, esta casación sí pone énfasis en condiciones que permitan al juez no tomar una decisión arbitraria. Pero dicho esto, yo creo que debe ser respaldado el equipo anticorrupción que preside el fiscal Vela, porque yo creo que hemos llegado a un momento de lucha contra la corrupción donde no pueden revertirse lo que se ha avanzado, porque si se cae la lucha anticorrupción, yo creo que vamos a tener mayores dificultades, y ahí sí tengo la sensación que el sistema habría vencido. Ya de hecho yo noto que hay poderes que han bajado los brazos en relación a las reformas, tanto judicial como la reforma política. Yo creo que no podemos darnos este lujo, porque esto que estamos viviendo ahora en términos de reforma, creo que es una ventana de oportunidades que no lo vamos a tener de esa manera más adelante. Nunca más. ¿El presidente Vizcarra está apoyando lo suficiente la reforma política o te parece que lo ha tomado así como con un poco convencimiento? A mí me sorprendió que no le haya dado a la reforma política el trato que le dio a la reforma judicial, porque con la comisión Wagner inmediatamente lo trasladó al Congreso como proyectos. Y esta idea de demorarse 15 días, y el Premier dijo que bueno, eran insumos, pasaron a ser fundamentos, luego vino una demanda de la sociedad, finalmente llegó al Congreso. Pero creo que... Pero además jalándole la alfombra a la bicameralidad otra vez. Otra vez, y esta vez sin justificación. Entonces, ¿no? a mí me parece que los 3 meses después, posteriores a la renuncia de Chávarri, creo que han implicado que haya un relajamiento del activismo del Ejecutivo en relación tanto a la reforma judicial como a la reforma política. Ahora leo y escucho que se han retomado bríos, me parece muy bien. Creo que hay riesgos. El principal riesgo, por ejemplo, es tomar en partes esto, que el Congreso diga, no, solo haré cosas sobre la reforma electoral y ya no sobre la reforma de las relaciones entre poderes y reformas constitucionales. Yo creo que no es el momento del minimalismo, hay que ir con las 12 reformas, tengo la sensación, y hay tiempo, hay espacio y hay un país que demanda eso ahora, ¿no? Con fuerza. Si Vizcarra se queda mucho en el día a día, se va a perder, o sea, da la sensación como que ha perdido norte. Tú dices, es la ventana de oportunidad para hacer una cantidad de reformas que es ahora o nunca. Él no se va a reelegir, los congresistas no se van a reelegir, nadie que tome una decisión hoy día va a acarrear un costo político para su carrera en el 2021. O sea, es justamente el contexto en que la gente se las juega o hace lo que le da la gana. ¿No? O sea, suele ser Cuando asumió el presidente Vizcarra, y algunos dijimos